Buenas noches, amigas y amigos que nos ven todas las noches en este programa de contextos a través de las redes de Ultimátum. El día de hoy me da gusto saludar a la maestra Enriqueta Burelo. Hola, buenas noches, Ricardo, y a nuestro público que nos está viendo y escuchando. Al maestro Gilberto Zavala, ¿cómo está? Mucho gusto, estimado Ricardo, a la orden. Buenas noches. Y al maestro Víctor Rumaya. Pues ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues hay varios temas. Por supuesto, en el caso de Chiapas, brincó la noticia de que hubo un nuevo disturbio en Panteló. Un grupo de habitantes de ese municipio, coordinados por las autodenominadas autodefensas, mejor conocidas como el Machete, tomaron la zona principal de la ciudad de Panteló, ¿no? El centro municipal. Quemaron 10 casas, principalmente entre ellas la de la alcaldesa y su marido, que es el presidente electo. Estaba la cabecera municipal resguardada hace tiempo por la Guardia Nacional, y hace tiempo, digamos una semana, resguardada por la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal, y optaron por retirarse a las fronteras del municipio para evitar un enfrentamiento mayor. Eso por un lado, y por el otro también, pues no hay que olvidar que estamos en plena temporada olímpica, y pues han pasado cosas bastante interesantes en los entretelones y en esta justa sui generis que se está dando en Tokio, los primeros Juegos Olímpicos tal vez con mínimo de público o sin público, salvo las autoridades y los representantes de cada país que están en el estadio, y de eso creo nos va a hablar la maestra Enriqueta Burelo. Así es que si ustedes gustan, pues arrancamos, pues empezamos por el tema del panorama de los atletas olímpicos, un tema que la maestra Burelo nos puede ilustrar al respecto. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Afortunadamente cada vez tenemos a un mayor número de mujeres compitiendo en las justas olímpicas. Fue muy difícil el ingreso de las mujeres. Tuvieron que haber reformas al reglamento olímpico para que pudieran participar. Hoy ha sido también un tema el uniforme, porque se han negado a usar los uniformes tradicionales para incorporar diseños propios. Por ejemplo, en el caso de las que juegan el balonmano de playa, ¿no? Que son casi bikinis, ¿no? Ahora ya se presentaron con un pantaloncillo corto y fueron objeto de multa. El equipo sueco fue objeto de multa por llegar con este uniforme que no es el uniforme tradicional, el oficial. También en el caso de nado, otro equipo llegó con un uniforme que cubre casi todo el cuerpo. Ellas dicen que en un momento dado también usarán el uniforme tradicional, pero no quieren ser vistas como objetos sexuales. Entonces, todos estos temas ya han llegado también a las Olimpiadas, todos estos temas que han sido de la lucha feminista. Algunos estarán de acuerdo, otros no, ¿verdad? Pero ahí están ya las protestas por parte de las jugadoras. Y tenemos el caso de Simone Blair, una gimnasta de primera línea del equipo estadounidense, que ya en la justa de Brasil había ganado 5 medallas, y causó sorpresa que en la ronda de competición por equipo se retira y aduce que problemas de salud mental. Ya anteriormente también una tenista, Osaka, se había retirado del torneo abierto de Francia, también aduciendo el mismo tema que hoy aduce Simone Blair.
El tema de la gestión de pues de toda esta tensión que sufre un atleta al enfrentarse a una justa mundial, pues yo creo que debe ser terrible, ¿no? Sin embargo, hay quienes opinan que es parte, pues, del ejercicio de la educación, de la conducta, ¿no? El control de las emociones, pero sin embargo, en el caso de ellas dos, pues no pudieron con este tema, ¿no? No pudieron con la presión a que estaban sometidas, que me supongo también es una presión de los entrenadores, es una presión de las redes sociales, es una presión hasta familiar la que sufren las atletas. Si ustedes recordarán, hace un buen rato a un entrenador fue acusado y han sido acusados muchos entrenadores de someter a las gimnastas a esfuerzos adicionales y también ha habido casos, ha habido un Me Too en los deportes, ¿no? Al acusar a diversos entrenadores que han abusado de las jóvenes atletas, ¿no? Entonces, esto va a ser un tema de la medicina deportiva, como el Comité Olímpico y pues los comités olímpicos de cada nación y cómo desde la formación del atleta desde muy joven, ¿verdad? Cómo tratar desde la medicina deportiva, más que la medicina deportiva en sí, la psiquiatría deportiva debería entrar en juego, ¿no? O la psicología para ir educando, ir formando a los atletas, hombres y mujeres, para que soporten estas presiones a las que son sometidos sin menoscabo a su salud mental. Es un tema nuevo que se plantea en esta competencia. Además, es un tema que curiosamente ha sido expuesto a raíz del COVID, ¿no? A raíz del COVID también, del enclaustramiento, de una serie de situaciones inéditas que estamos pasando. También ha habido muchos problemas en el tema de salud mental. Los suicidios se han incrementado en forma desproporcionada, ¿no? Entonces, Bueno, ahí está el tema, ¿no? pues sí, es interesante, aunque pues yo creo que, bueno, la mayoría de los atletas de alto rendimiento están acostumbrados es parte del entrenamiento, tienen psicólogos, tengo entendido, y es parte del entrenamiento tener el control en situaciones para evitar ese miedo escénico o la presión cuando están compitiendo. De hecho, creo que siempre en una competencia la mayoría de los atletas se concentran o deben de concentrarse en su ejercicio y el público queda en un segundo lugar. Hay que ver el caso fue muy comentado efectivamente el caso de Simone Blair, y estas Olimpiadas pues sí son sui generis porque prácticamente Japón lo hizo como una apuesta, digamos, nacional de que iban a sacar adelante los Juegos Olímpicos a pesar de la pandemia. Se dan los Juegos Olímpicos en un ambiente de rebrote de contagios en Japón. No participa Rusia porque se le detecta, está castigada ya desde hace tiempo con lo que se le llama el dopaje de Estado, que significa que los entrenadores inducen a sus atletas a usar esteroides y otro tipo de drogas para aumentar su rendimiento, y esto fue denunciado e investigado, y entonces el Comité Olímpico, y bueno, y se encontró de que era una práctica que venía desde las altas esferas del deporte ruso, y entonces optaron porque Rusia no entrara en la competencia, y por eso los atletas rusos que han ganado hemos estado observando que no portan el uniforme, tampoco se iza la bandera de Rusia,
y ni se toca el himno nacional ruso, se pone en su lugar una música de Tchaikovsky. En fin, creo que son cosas interesantes de estos Juegos Olímpicos y seguramente pasarán a la historia como los Juegos Olímpicos de la pandemia del coronavirus. ¿Qué opinas, Víctor, al respecto? Tiene apagado su micrófono. Creo que no se oye. Ahí, ya. Ya. El deporte tiene muchas implicaciones. O sea, sí, ya mencionaba que toda esta parte toda esta parte de presión psicológica que los atletas están sometidos, no solo por los entrenadores, sino una competencia de la que quieras, de cualquier disciplina, requiere una estabilidad emocional muy alta. Un atleta de alto rendimiento requiere una preparación no solamente física, sino psicológica, pero otras cosas más. Los Juegos Olímpicos modernos está muy industrial en el mundo. ¿Ahí se escucha? Ahí Sí. ya se escucha, porque está un poco difícil tu conexión. Sí, los Juegos Adelante. Olímpicos modernos nacen como parte de la explosión de la revolución industrial, pero se consolidan en el mundo a partir de la concepción de los nazis sobre el superhombre y aquella vez en donde un atleta de color vence en 4 categorías importantísimas a toda la raza aria, digamos, en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y a partir de ahí empieza una competencia política en el deporte. Parecería en los próximos años se interrumpió, pero más adelante, después en la Guerra Fría, aparecen, digamos, la competencia en los deportes como un acto de demostrar qué sistema político era mejor, aquel que podía o tenía que producir a los mejores hombres, a las mejores mujeres, atletas que podían competir con cualquiera en el mundo y ganarle, y entonces demostraba que era un buen sistema. Eso requirió o hizo que en algunos países se le metiera mucho dinero al deporte. El ejemplo más claro es Cuba. Después de la Revolución Cubana, Cuba le mete mucho dinero al deporte, a la medicina deportiva, al entrenamiento, a la infraestructura, y obtiene unos atletas extraordinarios. Obtiene los primeros lugares entre los 60 y los años 80, obtiene los primeros lugares en todos los Juegos Panamericanos, en todas las competencias latinoamericanas, y compite muy de cerca con las atletas norteamericanas. Es decir, Cuba supera por mucho a países como Brasil, México, Colombia, Venezuela, etcétera, que eran países más grandes y que tienen una población que por lógica podrían tener, digamos, mejores atletas. De tal manera que las competencias deportivas en ese momento se hacen, digamos, como una competencia política. Los países empiezan a invertir mucho en infraestructura porque se dan cuenta de algo, y a eso quiero llegar. Un atleta, para que llegue y compita, no es resultado solamente de la capacidad de esa persona, lo cual es, por supuesto, necesita esa capacidad, necesita ese talento, esa habilidad, pero se requiere en cualquier sistema, se requiere mucho dinero para sacar un atleta de alto rendimiento, mucho dinero, porque se requiere mucha infraestructura, se requieren buenas instalaciones que cada vez ahora en la competencia más cerrada van siendo instalaciones más tecnificadas, por lo tanto más caras, prácticamente se meten a condiciones de laboratorio, y además se necesita también una buena alimentación, un buen régimen vitamínico, unas buenas condiciones en calidad de vida, y así es como obtienen a buenos atletas en términos generales. No digo que no haya garbanzos de libra, ¿no? Como quizá el ciclista ecuatoriano, por ejemplo, que es un caso excepcional, y así van a estar surgiendo uno u otro en algún lugar. Pero si ustedes pueden ver quién se lleva las medallas desde hace muchos años, prácticamente siempre, son Estados Unidos, que tiene una infraestructura del deporte extraordinaria. ¿Por qué? Porque no solamente le invierte el Estado al deporte, sino que además los deportes son comercialmente rentables. Rusia, ¿por qué? Pues porque justamente es la competencia de Estados Unidos. China, ¿por qué? Porque China quiere demostrar
justamente que puede ser un buen sistema y tener buenas personas, hombres y supermujeres que ganan en todas las competencias. Si ustedes van, a partir de ahí empieza ya un segundo nivel en donde están algunas naciones europeas y entre ellos se ubica hoy Japón. Y después de eso vemos a los demás países que coincide plenamente que la baja inversión en el deporte también tiene muy bajos resultados. Y el caso más concreto es América Latina, ¿no? Digamos que los africanos, más allá de la marcha, también no tienen grandes posibilidades. Y especialmente en México tenemos una gran deficiencia en la infraestructura deportiva y cuando compite alguien que es de nuestro país, tenemos muchas esperanzas, muchas ganas de verlos triunfar, pero la verdad es que es muy difícil porque no pueden competir con una infraestructura como la norteamericana, como la rusa o como la china. Es muy complicado, de verdad. Los atletas mexicanos, para que se dediquen permanentemente a la actividad a la que representan, necesitan dejar eso y tener becas. Y en México es muy poca gente tiene esas becas. Por lo tanto, no hay una competencia interna. El atleta mexicano que destaca en algo nos va a representar en 3 o en 4 Olimpiadas y prácticamente va a ser un esfuerzo, digamos, personal. Pero ustedes ven, prácticamente no tenemos equipos deportivos. Es decir, en ninguna competencia donde sea una competencia deportiva en equipo, hemos destacado, salvo el fútbol. ¿Y por qué en el fútbol? En algunos casos, porque hay mucho dinero en el fútbol. A los jugadores que estamos llevando son jugadores profesionales, ganan mucho dinero, es decir, comercialmente eso es rentable. Entonces, en conclusión, el deporte es un negocio, el deporte es una demostración política, el deporte es una demostración pretenciosa de superhéroes y de superhombres y de supermujeres. Quisiéramos que fuera lo que aparentemente el discurso dice, pero no lo es así. En realidad el deporte, detrás de ellos hay muchos intereses, muchísimos intereses. Verlo, por ejemplo, en las televisoras, en la disputa por la transmisión, en la disputa por las entrevistas, en la disputa por las marcas que utilizan cada uno de los deportistas. Es un gran negocio. Y nos van a vender muy buenas imágenes y nos van a hacer que algunas personas que aparentemente pueden ser muy buenos en el deporte que realizan, pues se caigan. Es decir, tratan de alguna manera o crean héroes o crean villanos. Pero todo esto es un asunto comercial. Yo creo que el deporte es bueno, por supuesto. Me gustaría que tuviéramos muchos más deportistas. Me gustaría que hubiera más infraestructura, que hubiera más inversión en el deporte. Pero yo sí auguro que en el caso de México, particularmente en estas Olimpiadas, vamos a regresar y se va a recordar como una de las Olimpiadas más tristes, porque nuestro equipo es resultado de lo que está ocurriendo hoy en la política del deporte nacional y es muy mala. Es una política que no hay apoyo, que no hay incentivos, que no hay, digamos, una infraestructura nacional para sacar buenos deportistas. Y aunque tengamos talento en México en muchas disciplinas, es muy difícil que tengamos una competencia. Ahora, ¿por qué más? Y termino con esto. ¿Se le han recordado los Olímpicos? Bueno, porque hoy también hay mucha tecnología en las Olimpiadas. No solamente en las transmisiones que las podemos ver en vivos, aunque estén del otro lado del mundo. No solamente en las cámaras que captan el menor movimiento y el menor acto, digamos, no sé, esas fotofinish que hay, digamos, por ejemplo, llegadas de cada competencia. No solamente en eso, también hay mucha tecnología en los alimentos. Y lo vimos, lo mencionaba Ricardo del Muro, lo que ocurrió en el caso de Rusia. Vamos a tener unas Olimpiadas que muy probablemente sean el inicio de la debacle de las Olimpiadas como tradicionalmente las habíamos visto. Empiezan a no ser útiles las Olimpiadas, hay que mencionarlo. Empiezan a no ser útiles. Van a haber muchos deportes, pero las competencias tienen que ser económicamente rentables. Si no lo son, y si no son económicamente rentables, y si no son políticamente, digamos, destacables, las Olimpiadas no van a tener sentido en los próximos años. Maestro Zavala, ¿qué opina? Fíjate que escuchando a Víctor, efectivamente es profundo, abarca, digamos, los 3 ejes fundamentales en este ejercicio de Juegos Olímpicos, que tiene que ver con la inversión que cada país le pone, inversión, es decir, atención, cuidado al tema. Y me parece que en esta parte, si hablamos de nuestro país,
creo que no hay atención en el tema. Me parece que es poca la importancia que se le dio a estos Juegos Olímpicos y por supuesto a los atletas. Hay casos eh, curiosos o desasiados o desinteresados. Por ejemplo, la imagen, el logo de México con la que se presentó la delegación mexicana estaba al revés y nadie lo notó, nadie lo supo. El día que se inaugura están al revés. Hay una atleta chiapaneca que participa en los Juegos Olímpicos, que fue patrocinada en términos de entrenamiento por el gobierno de Baja Tijuana, California, ¿no? de Baja California, Tijuana, y no por Chiapas. Y tiene razón Víctor, es un asunto de interés, tiene razón, de inversión, un interés comercial y por supuesto tecnológico y político. Entonces, me parece que en términos de inversión como país es insuficiente. En términos comercial, me parece que es muy limitado voltear a ver a algún atleta y que signifique una marca por sí mismo para vender productos, zapatos, pantaloncillos, camisetas, gorras, no sé. Y creo que políticamente el interés está en otra perspectiva y no en el deporte, no en la cultura, no en la educación, sino es en la política pura. Y por eso, en el contexto en el que lo pone Víctor, recupero esa parte. Creo que los Juegos Olímpicos, no solamente en el contexto general, sino en el contexto específico de cada país, va a ser diferente, va a ser distinto las próximas generaciones, los próximos eventos. Es decir, no tiene mayor importancia ir o no ir. Estos mismos Juegos Olímpicos que se están desarrollando en Tokio, Japón, por cierto, está haciendo o está dando sorpresas en la manera en cómo está jugando, lo que va ganando. Creo que es sorpresivo, más allá de que tradicionalmente era Estados Unidos, era Rusia, China o Cuba. Creo que Cuba está haciendo un buen papel. Rusia tiene razón, ni se menciona, ni siquiera se menciona Rusia. La palabra Rusia no se puede mencionar entre los medios de comunicación. Entonces, son unos Juegos Olímpicos que son Tokio 2020, ni siquiera es 2021 por la cuestión de la pandemia, y que esta pandemia allá mismo nos está dejando ya dolores de cabeza por el contagio importante que viene surgiendo entre las personas o las comunidades que asisten a estos eventos. Bueno, sí, pues yo creo que efectivamente, sí, adelante, ¿qué tal? Sí, quería agregar aparte que ha habido muchos analistas que han tocado el tema financiero, ¿no? Si realmente merece la pena esta gran inversión que se hace en cada Olimpiada, ¿no? Por ejemplo, Brasil sufrió una crisis económica terrible después de las Olimpiadas, mucha de su estructura que se decía que iba a ser utilizada para escuelas o para otros fines, señalan que ahí está abandonada, ¿verdad? Deteriorada, que ya no puede ser utilizada para nada, ¿no? Y entonces muchos gobiernos también muy, pues más responsables han evadido participar en las Olimpiadas, ¿no? Porque saben en los costos que ello implica cuando en ocasiones no tienen los recursos. Es más, hay veces que se han dividido las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol entre dos ciudades o más, se han dividido los costos, ¿no? De lo que significa estas justas deportivas. Entonces hay un gran análisis al respecto si merece la pena esta inversión, ¿no? Pues sí, Pero efectivamente, sí, perdón. yo quiero Adelante. hacer, perdón, Ricardo, yo nomás quiero hacer un comentario muy rápido. Fíjense que en términos de interés político, que es la parte estratégica, me parece, de cada país, no le reditúa mayor inversión. Recupero a México. México, el actual gobierno federal, por ejemplo, está invirtiendo su inversión y su atención en el deporte, está centrado en recuperar parques, en recuperar o rehabilitar estadios, sobre todo de béisbol, pero no en términos de rendimiento, visto como atleta o en términos de competencia. Creo que en esa parte nos hemos ido cerrando paulatinamente y hoy esa opción es casi nula. Entonces tiene que ver la inversión a partir del interés que cada país le ponga
insisto, en términos competitivos, y que tecnológicamente, pues, por ejemplo, me parece que en México hay un desinterés sobre lo que está ocurriendo en Tokio, y creo que más el morbo es político, ¿no? Ayer abordábamos el tema de las figuras que puedan reemplazar a los gobiernos federal y estatal a 3 años todavía de que culmine este ejercicio, y estamos metidos en ese tema, más allá de lo que ocurre por los atletas que participan en esta justa. Sí, yo creo, pero efectivamente yo creo que las Olimpiadas han sido siempre el escaparate para cuando se quiere mostrar una potencia. Son emblemáticos los Juegos Olímpicos de Berlín 1938, en donde finalmente, pues Alemania en ese momento todavía que había resurgido como una gran potencia después de la crisis que había atravesado, mostró al mundo la potencia del régimen que estaba en ese momento, que era el nacionalsocialismo con Hitler a la cabeza. Y bueno, hasta la fecha, pues hay bastantes anécdotas al respecto. La situación de que fue la carrera de atletismo, el atleta negro Jesse Owens, que aparentemente Hitler se retiró del estadio para evitar darle la mano a un afroamericano. Y después tengo entendido que Roma quiso hacerlos, pero Roma también, la Roma de Mussolini quiso hacer los Juegos Olímpicos para mostrar las ventajas del fascismo en Italia. Y bueno, qué mejor ejemplo emblemático que las Olimpiadas de México 1968, como ustedes recuerdan, pues implicó la creación de una amplia infraestructura, el Palacio de los Deportes, la alberca olímpica, se hizo incluso un corredor de figuras panamericanas, se creó la Villa Olímpica en Cuapa. Villa Olímpica. La Villa Olímpica, y bueno, esto coincidió con los tristes sucesos de 1968, en donde el gobierno, teniendo encima la presión de los Juegos Olímpicos, pues optó por el camino de la represión en época de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, pues ahorita lo que estamos observando es de que las cadenas comerciales, Televisa, creo que no le entra la transmisión directa de los juegos, lo hace Claro Video, canal de paga, y pues finalmente es una oportunidad, más allá de cualquier cosa, para observar el avance en muchos deportes que la mayoría de la población no tiene acceso tan fácilmente. O sea, en México todos los domingos y a veces hasta cada tercer día vemos fútbol y estamos perfectamente informados de los grandes astros del fútbol, pero hay otros deportes interesantes, entretenidos, en donde pues solamente en las Olimpiadas podemos ver y comparar la capacidad de cada país a través de sus atletas. Es sintomático que, por ejemplo, en estas Olimpiadas, efectivamente, aparte de que han tenido una gran presencia las mujeres, vemos que ya Estados Unidos ya no tiene sus grandes figuras en natación, ya no está Michael Phelps, entonces ahora esto le ha dado a Estados Unidos como un vacío de sus grandes atletas. Se ve la potencia de China, y también están apareciendo en el escenario atletas que efectivamente son individuales, esfuerzo individual, pero de países de lo que podríamos llamar el tercer mundo, ¿no? Independientemente de que, bueno, pues Japón hace una gran inversión en preparar estos juegos. Pero sí hay que ver lo que está sucediendo ahí. El caso de esta gimnasta Simone Blair, hay que ver por qué se retiró. Se sabía que tuvo un ataque de ansiedad y optó por retirarse, no tenía mucho el control. Pues hay que estar informados sobre qué fue lo que realmente ocurrió en este sentido. Así es. Yo lo que creo aquí, perdón, ¿ahí? Sí, ahí. Lo que creo también que debemos de reflexionar es qué nos deja, al final de cuentas,
cuando haya pasado las Olimpiadas, ¿qué le dejan a la humanidad? Y en el caso de México, ¿qué nos deja como enseñanza la competencia con otros países, con otros atletas tan destacados? ¿Y qué nos deja para reorganizar nuestro sistema deportivo? Es decir, la actividad deportiva en México es decir, hay muchos atletas, hay mucha gente que practica el deporte. No puede practicar un deporte, digamos, destacado porque no hay infraestructura, no hay apoyos, no hay becas, no hay nada que, digamos, que pueda servir como un incentivo. Solamente cuando un deportista logra destacar, los políticos ya se quieren tomar la foto con ellos y creen que eso es todo. Pero apoyar a los jóvenes deportistas, es verdaderamente un buen compromiso de la sociedad, debería de serlo. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, nuestros atletas pasan de llano a la competencia olímpica. Y nosotros, nuestra sociedad, un poco, digamos así, autoflagelante, destacamos y decimos, es que qué bueno, porque él viene de lo más pobre y mira cómo destacó. Oye, sí es cierto, hay que destacarlo, es cierto. Pero esa es la realidad prácticamente de cualquier atleta en nuestro país, y no solamente en México, en América Latina. Y es esa opción o la otra, que tenga unos papás que desde chiquito lo llevaron a la natación, lo mantuvieron en buenas escuelas, siguieron toda la vida, y es un esfuerzo más bien familiar. Ya cuando destaca, entonces sí ya las autoridades deportivas y las autoridades políticas se quieren colgar la medalla. Pero vean el discurso, me gustaría que siguieran el discurso del ciclista ecuatoriano. Él, de manera muy clara, dice que nadie se cuelgue esta medalla, esto ha sido un esfuerzo mío de mi familia. Y es que esa es la realidad de los atletas en Latinoamérica. Pasan del llano a la competencia internacional. ¿Cómo puedes competir contra un país que tiene puestos los ojos en los atletas y que hace, por ejemplo, una infraestructura deportiva de la más alta competencia? En Estados Unidos, por ejemplo, las competencias estudiantiles, las competencias intermedias, las competencias juveniles son muy caras, es decir, sí se venden muy bien, hay patrocinadores que están en esas competencias. Aquí no, aquí solamente que tengamos un atleta que destacó por alguna razón y no les dan a veces ni para el camión. Ahí, ustedes vean, nada más rápidamente voy a mencionar algunos de los casos de esta Olimpiada en el caso de México. A la chava, esta clavadista que dejaron fuera, Paola Espinosa, que la dejan fuera. Esta niña ciclista que la dejan fuera, que tenía el primer lugar, había sido campeona mundial, era plusmarquista y la dejan fuera. No hay explicaciones, no hay razones. Hay dos karatecas que se quejan que los dejaron fuera simple y sencillamente porque no estaban de acuerdo, o el presidente de la delegación, de la confederación de karate no los quiso llevar. Y vean por otro lado a una arquera que nació en Tijuana, que no la incorporaron al equipo mexicano y que gana la medalla de plata representando a Holanda. Vean a este maestro que en México no le quisieron dar el apoyo y se va a entrenar a los egipcios y es medalla de oro. Es decir, vean que le invertimos mucho dinero a esto para tener muy pocas medallas, y le deberíamos invertir más, pero hacer también las cosas de manera más honesta, más transparente. Claro, desde la escuela, ¿verdad? Desde la primaria debería haber una clase de deporte que no se le da la debida importancia, ¿no? Pero algo falla en el sistema, maestra Queta, perdón que me meta así. Algo falla en nuestro sistema. Miren, por ejemplo, actualmente creo que sigue siendo diputada Ana Gabriela Guevara, es la presidenta del deporte. Sí. ¿Y qué pasa? Es decir, están en puestos gentes que han sufrido, que batallaron, que ganaron y que sienten y viven lo que estos atletas ahora sufren o que ahora denuncian o se quejan. Y sin embargo, no pasa nada cuando ya están en el cargo. Entonces, tenemos, hay uno de los actores que también es presidente de la Comisión de Cultura y algo así en la Cámara de Diputados, y tampoco hacen nada. Se terminan peleando entre sí por presupuesto o por políticas preferenciales entre uno y otra deportista en este caso, y al final resulta lo que tú dices, Víctor. Voy terminando muy rápido porque se nos está agotando el tiempo. Hay unos, por ejemplo, niños
que yo estoy siguiendo a un equipo chiapaneco de la costa, que son súper buenísimos. Están disputando ya la final. Este sábado la van a hacer en el Víctor Manuel Reina. Pero ese esfuerzo se da más a partir de la voluntad de los padres de familia, de la cooperación de los padres de familia por hacer un gran esfuerzo, sí. Pero no por las autoridades, no hay ese tutelaje. Y entonces al final, cuando terminan siendo exitosos, pues lo son en otros lugares, en otros países, con otros gobiernos. Sí, es cierto. Esa parte es muy triste. Claro. Un comentario muy rápido. Hay un comentario que nos hacen aquí en el chat donde dicen, es que en México hay corrupción hasta en el ambiente deportivo. Déjenme decirles que el ambiente deportivo es uno de los más corruptos. No es que haya más, es uno de los más corruptos. Algunas formas de corrupción ya las mencionaba Queta. Esta presión sobre las niñas, esta exclusión sobre los niños, esto que cuando quieren ser representativos de México les cuesta, digamos, el derecho de representar a México, en lugar de que se les impulse, prácticamente les cobran. Hay historias terribles, tremendas. Acuérdense de aquel deportista que ni siquiera le dieron zapatos y tuvo que ir prácticamente con zapatos prestados. O sea, hay un ambiente sumamente corrupto. Y hay que decirlo, porque si nos vamos con las Olimpiadas como la cosa bonita, ay, qué padre que compiten, ay, qué padre, mira cómo lo están haciendo. No, también atrás de eso hay un mundo negro y hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque las cosas tienen que cambiar para bien en México. Así es. Efectivamente, yo creo que la cuestión del deporte es otra asignatura pendiente que tiene nuestro país desde hace muchos años y ojalá cambie esta situación. Pero si quieren, por el tiempo, está el caso de Panteló. Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había encargado el caso de Panteló, sobre todo el surgimiento de las... mañana. Oye, Ricardo, lo vemos mañana. Lo vemos mañana. Yo diría que nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a quienes nos escribieron. Mañana. A quienes nos escribieron y nos acompañaron en esta noche. Muchas gracias a ellos y creo que se nos acabó el tiempo. Así es. Mañana hablamos de Panteló. Bueno, pues hasta mañana. Va que va. Buenas noches entonces a todos. Claro que sí.